Todo comenzó con un día tan rutinario como cualquier otro en la oficina. Estaba atrapado en mi cubículo, revisando un informe interminable mientras el zumbido de las luces fluorescentes llenaba el aire con su monotonía. En mi escritorio, el café se enfriaba sin que lo hubiera probado. Apenas noté el crujido extraño que provenía del suelo bajo mis pies. Fue un sonido leve, insignificante, pero suficiente para que mirara hacia abajo. La alfombra parecía intacta, pero al inclinarme, algo cambió. De repente, el suelo desapareció bajo mí. No caí como se caería en un sueño, fue como si la realidad misma se hubiera roto en pedazos. No hubo gritos ni ruido, solo una sensación de vacío absoluto que me envolvía. Cuando finalmente toqué el suelo, me encontraba en un lugar que no tenía sentido. A mi alrededor se extendía un laberinto interminable de paredes amarillas descoloridas. La textura del papel tapiz estaba desgastada, con manchas que sugerían años de abandono. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante y alienante, y el olor. Dios, el olor. Era como si la alfombra bajo mis pies hubiera estado empapada durante décadas, emitiendo un hedor a humedad rancia que me hacía picar la garganta. Comencé a caminar, aunque no tenía idea de a dónde ir. Cada esquina era igual que la anterior, cada pasillo parecía un reflejo del anterior. Había un patrón en las paredes, repetitivo y casi hipnótico, que jugaba con mi mente. Intenté mantener la calma, pero pronto me di cuenta de algo aterrador: no había ventanas, puertas ni salida aparente. Estaba atrapado en un lugar que no debería existir. El silencio era opresivo. Solo se escuchaban mis propios pasos, amortiguados por la alfombra mojada. Pero a medida que avanzaba, ese silencio comenzó a cambiar. Había un eco lejano, algo que no encajaba con el sonido de mis pisadas. Al principio lo ignoré, convenciéndome de que era mi imaginación. Pero pronto fue imposible negar que algo más se movía por los pasillos. Lo vi por primera vez cuando doblé una esquina. Estaba al final del pasillo, una figura humanoide que no se movía. Parecía congelada, como si estuviera observándome desde lejos. Intenté convencerme de que no era más que una sombra, un truco de las luces parpadeantes. Pero entonces se movió. Su movimiento era antinatural, espasmódico, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. No podía distinguir su rostro, era un borrón pálido, sin ojos ni boca, solo una forma indefinida que parecía respirar. El miedo me paralizó, pero algo en mi interior me obligó a retroceder lentamente. Traté de no hacer ruido, de no llamar su atención. Pero cuando mis pies tropezaron con un pliegue en la alfombra y el sonido resonó en el pasillo, la criatura se giró hacia mí. El instante en que me miró, si es que aquello podía mirar, sentí un frío que atravesó mi cuerpo. La criatura comenzó a moverse, no caminando, sino deslizándose hacia mí con una velocidad aterradora. Corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, mientras el zumbido de las luces parecía intensificarse con cada paso. Cada esquina que doblaba era idéntica a la anterior, y por un momento, pensé que jamás escaparía. Finalmente, encontré una puerta. No recuerdo haberla visto antes, ni siquiera estaba seguro de cómo había llegado allí. Era pequeña y estaba medio abierta, como si me invitara a cruzarla. No tenía otra opción. Con el corazón latiendo como un tambor, me lancé a través de ella, sin mirar atrás. El silencio del siguiente lugar me envolvió de inmediato, y aunque estaba lejos del laberinto amarillo, su eco aún resonaba en mi mente. Solo después me daría cuenta de que no había escapado, sino que había caído más profundamente en el abismo de lo desconocido. Cuando crucé la grieta que me alejaba del laberinto amarillo, el mundo cambió nuevamente. Lo primero que sentí fue el frío. Me encontraba en un espacio inundado de agua cristalina que alcanzaba apenas mis tobillos. Las paredes, de un azul pálido, reflejaban la tenue luz de una fuente que no podía identificar. Era un lugar inquietantemente hermoso, pero esa calma superficial escondía algo más profundo. Comencé a caminar, intentando ignorar la sensación de que el agua misma observaba cada uno de mis movimientos. A medida que avanzaba, las profundidades se hacían más traicioneras. De pronto, el agua llegaba a mis rodillas, luego a mi cintura. En algunos puntos, había que nadar para continuar. Fue ahí cuando lo escuché por primera vez, un chapoteo suave, como si alguien más estuviera moviéndose cerca, aunque el lugar estaba aparentemente vacío.
Mientras trataba de mantenerme en calma, mi vista se fijó en algo que flotaba a lo lejos. Era una figura humanoide, pero no completamente sólida. Su piel parecía translúcida, como si estuviera hecha de agua misma, y sus movimientos eran lentos, casi hipnóticos. A medida que se acercaba, vi que sus ojos brillaban con un resplandor blanco que me helaba la sangre. La criatura no hacía ningún ruido, pero su presencia lo decía todo. Yo no era bienvenido allí. Intenté moverme lentamente, rezando para que no me notara, pero un simple paso rompió el silencio con un chapoteo. Fue suficiente. La figura giró su rostro hacia mí y, sin previo aviso, el agua alrededor comenzó a agitarse. Corrí, o más bien intenté correr, mientras el agua parecía volverse más densa a cada paso. A mi alrededor, pequeñas olas se formaban, chocando contra mí como si fueran manipuladas por algo más que el movimiento natural. En mi desesperación, encontré un corredor más estrecho donde el nivel del agua descendía. La criatura no podía seguirme en esa dirección, o al menos eso creí. Cuando miré hacia atrás, no la vi, pero el agua comenzaba a teñirse de un azul más oscuro, como si algo grande y desconocido se moviera por debajo de la superficie. El corredor me llevó a una escalera metálica que subía hacia una puerta. El frío del metal contra mis manos me devolvió una pizca de esperanza, y la abrí sin dudar. Pero al cruzar, supe que había cometido un error. El nuevo nivel en el que entré era diferente, pero igual de desconcertante. Parecía una vasta red de pasillos industriales, con paredes de concreto desnudo y tuberías oxidadas que goteaban un líquido oscuro. Las luces, ubicadas en intervalos irregulares, parpadeaban con un zumbido bajo, y el aire estaba cargado de un olor metálico y rancio. Si el nivel amarillo había sido sofocante y el de las piscinas, frío y aislante, este era opresivo, como si las mismas paredes respiraran con un ritmo lento y pesado. A medida que exploraba, me di cuenta de que los pasillos se repetían, aunque cada vez con pequeñas variaciones, una mancha de óxido en una esquina, una válvula rota en otra. Caminé por horas sin encontrar un final, y entonces escuché algo que me hizo detenerme. Era un sonido metálico, como el chirrido de algo pesado arrastrándose contra el suelo. Se acercaba lentamente. Busqué un lugar para esconderme, pero el diseño de los pasillos no dejaba muchas opciones. Finalmente, encontré una sala pequeña donde una serie de cajas de herramientas estaban apiladas en un rincón. Me agaché detrás de ellas, conteniendo la respiración. El sonido se hizo más fuerte, hasta que finalmente lo vi. Era una criatura alta y delgada, cubierta de una especie de armadura metálica corroída. Sus extremidades parecían estar compuestas de cables y tuberías retorcidas, y cada paso que daba resonaba como un eco interminable. Su cabeza, sin rasgos faciales, giraba lentamente de un lado a otro, como si estuviera buscando algo o a alguien. Mi corazón latía tan fuerte que temía que la criatura pudiera escucharlo. Permanecí inmóvil, pero entonces ocurrió lo inevitable. Uno de los cables que colgaban de mi pantalón rozó contra el suelo, produciendo un leve pero inconfundible ruido. La criatura se detuvo. Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, sin previo aviso, giró su cabeza en mi dirección y lanzó un grito metálico que resonó por todo el pasillo. No lo pensé dos veces, salí corriendo. El ruido de mis pasos era devorado por el eco constante, y el monstruo me seguía de cerca. Corrí sin rumbo, desesperado por encontrar una salida, hasta que llegué a una gran sala con una abertura en el techo. Una escalera colgaba de cadenas oxidadas, y aunque parecía frágil, era mi única opción. Trepé con todas mis fuerzas, mientras los rugidos de la criatura llenaban el aire. Justo cuando alcanzaba la cima, sentí una mano metálica rozar mi pierna. Con un último esfuerzo, me lancé hacia la abertura. Entonces, vi una puerta a lo lejos, con una luz resplandeciente que salía de ella. ¿Será una salida? Me acerqué lo más rápido que pude y entonces entendí que mi pesadilla no había terminado. Una siguiente puerta, un siguiente nivel. Cuando atravesé la siguiente puerta, la primera sensación que me golpeó fue el cambio de aire. Era fresco y ligero, como un día primaveral. Me encontraba en un campo abierto, cubierto de hierba perfectamente cortada, tan uniforme que parecía artificial. Sobre mí, el cielo celeste era inmaculado, salpicado solo por unas pocas nubes blancas que se desplazaban lentamente. Parecía un lugar idílico, un respiro después de la opresión de los niveles anteriores.
Sin embargo, esa tranquilidad era una ilusión. Lo supe en el instante en que miré a mi alrededor y vi las casas. Estaban diseminadas por el campo, como si hubieran sido colocadas al azar. Cada una era idéntica, pequeñas, con techos triangulares rojos y paredes de madera blanca que brillaban bajo la luz del sol. Desde la distancia, parecían acogedoras, pero había algo en ellas que no encajaba. Las ventanas estaban oscuras, sin reflejos, y las puertas, aunque cerradas, parecían invitarme a entrar. Todo era demasiado perfecto, demasiado falso. Decidí explorar una de las casas, no porque quisiera, sino porque sentía que no había otro camino. Al acercarme, el silencio del campo se hizo más denso. Incluso mis pasos, que crujían sobre la hierba, parecían apagarse antes de llegar a mis oídos. Toqué la puerta de la casa, y la madera se sentía fría y lisa, como si no fuera realmente madera. La empujé con cuidado, y se abrió con un chirrido que rompió el aire como un grito. El interior de la casa era extraño. Por fuera, parecía pequeña, pero dentro, las habitaciones se extendían mucho más de lo que deberían. Cada espacio estaba decorado como un hogar cualquiera, un sofá viejo, una televisión apagada, mesas con fotos enmarcadas. Pero al acercarme a las fotos, me di cuenta de algo perturbador. Las imágenes en los marcos no eran claras, eran manchas borrosas, como si alguien hubiera intentado pintar recuerdos que no existían. Avancé por los pasillos, que parecían multiplicarse con cada paso. Las habitaciones eran todas iguales, copiadas una y otra vez, pero con ligeras variaciones. En una, el sofá estaba cubierto de polvo, en otra, había una lámpara rota. Sentí que alguien o algo me observaba, pero cuando volteaba, no había nadie. Entonces, lo escuché. Al principio, fue un leve susurro, un murmullo apenas perceptible que parecía provenir de las paredes. No entendía lo que decían, pero el tono era inconfundible, desesperación. La sensación de ser observado se intensificó, y cuando me giré hacia el pasillo por el que había venido, lo vi. Era una figura alta, encorvada, con una silueta que parecía humana pero estaba distorsionada. Su piel era gris y translúcida, y sus ojos brillaban con un tono amarillo enfermizo. Se movía lentamente, arrastrando los pies como si estuviera probando el terreno, pero cada paso hacía crujir la madera bajo sus pies de una manera que resonaba en todo el lugar. Quise retroceder, pero cuando miré hacia la puerta por la que había entrado, ya no estaba allí. Solo había otro pasillo. Corrí sin rumbo, atravesando habitaciones que se repetían como un mal sueño. Cada vez que pensaba haber escapado, la figura volvía a aparecer, más cerca, más rápida. Había algo en su rostro, si se le podía llamar rostro, que era peor que cualquier monstruo que hubiera imaginado. No tenía rasgos definidos, pero en su lugar, había un vacío, una ausencia que me aterraba más que cualquier expresión. Finalmente, llegué a una puerta diferente. Era más grande, de madera oscura y vieja, y parecía fuera de lugar en ese entorno. La abrí con las manos temblorosas y salí al campo nuevamente, esperando encontrar alivio. Pero el paisaje había cambiado. El cielo ya no era azul. Estaba cubierto de nubes grises que giraban lentamente, y el campo, antes vibrante, ahora estaba seco y agrietado. Las casas, que antes parecían acogedoras, ahora estaban deterioradas, con puertas colgando de sus bisagras y ventanas rotas. A lo lejos, vi una silueta que me heló la sangre, la misma criatura que me había perseguido dentro de la casa estaba allí, observándome desde el horizonte. No avanzaba, pero sabía que eventualmente lo haría. Comencé a caminar, sabiendo que no podía quedarme allí. A cada paso, las casas parecían girar a mi alrededor, siempre presentes, siempre vigilantes. El cielo se oscurecía cada vez más, y con él, mi esperanza de encontrar una salida. No había final en este lugar, solo una repetición interminable de horrores. Sé que estoy atrapado. Este nivel, con su apariencia engañosamente tranquila, es el más aterrador de todos. Es un espejo de una vida que nunca existió, de una calma que nunca se alcanza. Si alguien encuentra estas palabras, recuerden esto, no todas las puertas conducen a la libertad. Algunas te llevan a profundidades de las que nunca podrás escapar.